2021, año de ser influenciadores. Contra la corriente, ir contra la corriente, pelear contra la corriente, avanzar contra la corriente. Tiempos convulsionados son los que vivimos y nombre más adecuado, creo que no hay nombre más adecuado que este para tener un congreso llamado Contra la Corriente. Usted ha visto diferentes videos y van a seguir viendo diferentes videoclips que nos anuncian a lo que nos enfrentamos, a las batallas, a la batalla que estamos siendo convocados. Las personas que nos ven en otros lugares de Colombia, está siendo convocado a una batalla contra la corriente. Las diferentes sedes de la Iglesia Manantial, recuérdalo, tú que te damos la bienvenida, estás siendo convocado a una batalla contra la corriente. Ahora, ¿sabes? Esto no es tan nuevo. Cuando tú lees la Escritura, encontrarás que hay un patrón. Me encanta buscar patrones, que hay un patrón. La corriente, todos. La Biblia no debería llamarse Biblia según la traducción Reina Valera, Dios habla hoy, nueva versión internacional. Fácilmente le podríamos decir la Biblia contra la corriente, porque todas las historias, todos los personajes, todas las edades, todos los tiempos, se trató de ir contra la corriente. Y hay un patrón en todas estas historias. Dios llama a hombres y a mujeres y les asigna un propósito, les asigna un llamado, una misión. Y esa misión se trata precisamente de ir contra la corriente. Segundo elemento, en esa misión siempre somos minoría, cosa que me cuestiona, cosa que me hace tener mil interrogantes. ¿Por qué tenemos que ser minoría cuando estamos en el bando ganador? ¿Por qué tenemos que siempre, los que caminamos con Dios, ser los pocos? ¿Por qué no podemos ser los muchos? Tercer elemento, cuando comenzamos a caminar contra la corriente y somos minoría, la corriente se levanta fuerte. Y hay un instante en cada relato, en cada historia, donde pareciese a propósito, y sé que es a propósito, pero pareciese a propósito que Dios permite que la corriente se levante a tal magnitud que nos deja débiles, nos debilita. Es más, como que si estamos confiados y podemos avanzar en una corriente que nuestras fuerzas pueden controlar, Dios dice no, eso no me sirve, y la levanta con más ímpetu hasta debilitarnos y hasta pareciese derrotarnos. Y no lo sé. Así es el principio, así son los elementos. Último elemento, en esos momentos de debilidad, aquel que Dios llamó para pelear contra la corriente, que es minoría, que se levantó la tormenta y pierde sus fuerzas, duda del propósito, duda del llamado. Y una y otra vez este patrón se repite. Dios llama a Noé, le asigna un propósito. A sorpresa, es minoría. Todo el mundo vive bajo los deleites y los placeres de aquella época, menos Noé y su familia. Le asigna una gran tarea y con el tiempo sus fuerzas se van desgastando. No tiene la herramienta, no tiene la tecnología. Difícil tarea. Dice que cuando entró Noé al arca, el diluvio duró 40 días, pero él permaneció más de 1 año y 17 días en el arca. De seguro ya no había más que hacer. Ya el juicio se había consumido, ya los que tenían que morir habían muerto, pero Dios no hacía descender las aguas. Y en aquella barca, en aquella arca, mejor, seguramente Noé tuvo que dudar. ¿Y cuándo? ¿Y cómo? Y será una y otra vez
Busca el personaje que a ti más te guste de la escritura o el texto bíblico que quizás estés estudiando en estos tiempos y aplícale estos elementos y descubrirás que se cumplen. Dios llama a Moisés a una gran tarea. Oh, sorpresa, es minoría. Oh, se enfrenta contra un enemigo y oh, sorpresa, el enemigo se levanta con más ímpetu y más fuerza, o con más rabia y más terquedad, hasta el punto que el pueblo desfalleció y regañaron a Moisés por haber enfrentado a Faraón. El pueblo, en medio de su debilidad, duda del propósito y ya incluso en el desierto deciden regresar. Ayer hablábamos de Josué y Caleb en la noche. El apóstol nos enseñaba, Dios los llama para un propósito. Números 14, oh sorpresa, son minoría. Y cuando van a explorar la tierra, no son enemigos pequeños. Y sin burlarme de nadie, no quiero hacerlo, pero a veces le digo: Señor, no me envíes gigantes, envíame enemigos enanos. ¿Por qué tienen que ser todos gigantes? ¿Por qué tienen que ser murallas tan altas? ¿Por qué tienen que ser armados hasta los dientes? ¿Por qué no se puede un poco más relajado? Como que intencionalmente te gusta debilitarme. Todos dudaron del propósito. Una y otra vez, una y otra vez. Dios llama a un muchacho, a Gedeón, a pelear una batalla. Oh, sorpresa, es minoría. Aún en la casa casi lo apedrean en su pueblo porque destruyó unos altares. Y cuando sale a la batalla con un ejército numeroso para enfrentar al enemigo, Dios le dice: no, un segundo, esto está muy fuerte, y lo debilita. Y dice que cuando eran 300 la noche anterior de la batalla, le dijo la voz de Dios a Gedeón: si tienes miedo y tienes temor, desciende al campamento y escucha lo que ellos están hablando. Y él descendió. Conclusión: si descendió era porque tenía miedo y temor, dudaba del propósito. ¿Qué tal si me permites estudiar y profundizar un poco con la historia de aquellos 3 amigos de Daniel: Ananías, Misael y Azarías? Podríamos usarlo con cualquier texto, te repito, lecciones de cómo ir contra la corriente, cómo vencer contra la corriente. No somos los únicos que estamos convocados. Durante lo largo y ancho de la escritura, hombres y mujeres de Dios han sido convocados a pelear contra la corriente. Daniel capítulo 1, versículo 1 nos narra que en el año 3 del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Versículo 5: y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase ¿cuántos años? Y que los criase ¿cuántos años? 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Lo que estamos leyendo acá es un adoctrinamiento babilónico. La historia, el contexto me dice que Nabucodonosor era el hijo del rey de Babilonia que acababa de morir. Él estaba peleando una batalla en Egipto, y en Egipto derrota a los asirios, y se le dice que su padre ha muerto y que tiene que regresar a Babilonia a tomar el control. Asiria hasta este momento era el imperio más grande de la época. El padre de Nabucodonosor había luchado para contrarrestar al imperio asirio, y la victoria que había logrado Nabucodonosor contra Egipto había hecho que el imperio asirio fuese dominado, subyugado. Y entonces el nuevo imperio y el más poderoso para la época,
había nacido Babilonia. Había una particularidad con la victoria que tuvo Nabucodonosor. Eran más los vencidos que los vencedores. Al contar la muchedumbre de provincias, en mucho los conquistados superaban a los conquistadores. Así que Nabucodonosor tuvo que establecer una estrategia para babilonizar, para adoctrinar la mentalidad, el pensamiento de aquellos pueblos que habían sido conquistados. Esa estrategia consistía en tomar de los pueblos conquistados personas de la élite, de la influencia, llevarlos a su territorio, aislarlos de su cultura y exponerlos a las letras, a las lenguas, al conocimiento, aún a la comida, al vestido, a la apariencia babilónica, para después de un tiempo retornarlos a sus territorios de origen y que ellos fueran los primeros patrocinadores de la mentalidad babilónica. Sabemos que Babilonia en la escritura refiere a la cultura de perversidad, la cultura de lo que va en contra del principio de Dios, aquello que resalta el humanismo y destruye la familia, el hogar. A esto se estaba exponiendo una estrategia diabólica: aislarlos y exponerlos para ser transformados. Claro está, esta estrategia no es inteligencia del enemigo. Esta estrategia es estrategia divina. Cuando Dios quiere transformar a alguien, lo aísla y lo expone a lo de Dios. Cuando Jesús quiso llamar a Pedro, le dijo: boga mar adentro. No era solamente para que fuera a pescar, era para aislarlo de la muchedumbre de la orilla. Y Jesús, con él en la barca, aislado, lo expuso al milagro. Pedro entonces, al ver la pesca milagrosa, se postra de rodillas y le dice: apártate de mí, porque soy pecador. Lo aísla, lo expone. El otro confiesa y es transformado. La estrategia funciona. Todo aquello a lo que tú te expones, tarde que temprano terminará por transformarte, para bien o para mal. Así que la estrategia de Nabucodonosor era aislar a estos chicos. Y dice entonces la escritura que no fueron tomados simplemente 4 jóvenes. Muchos de los jóvenes de Israel fueron llevados al palacio. Palabras de nosotros, para poderlo entender un poco más sencillo, fueron tomados varios cristianos. El relato no nos narra de hombres paganos, no. Nos cuenta que varios fueron tomados. Versículo 6. Y entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Parte de la estrategia era cambiarle sus nombres. La corriente babilónica de adoctrinamiento cambia nombres. Eso ya no se llama sexo, eso se llama género. Sexo solo hay 2, pero géneros pueden haber un montón. Es lo mismo pero diferente. Sabe igual pero se come diferente y se prepara al revés. Que uno más confundido que ni entiende. Les cambiaron sus nombres. Dice: pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Este era un proceso de exposición poco a poco. Claro, como aquellas zorras pequeñas que poco a poco dañan la viña. Y entonces resulta que de ahí en adelante el texto nos narra solo de 4 jóvenes, minoría. Y vuelve entonces mi inconformidad con la escritura y le digo: Señor, ¿por qué? Si estamos en el bando ganador, cuando enfrentamos la corriente babilónica, el adornamiento de nuestra casa, nuestra familia, ¿por qué tenemos que ser minoría? ¿Por qué no podemos ser, si estamos en el bando ganador, tendría sentido que fuésemos mayoría? ¿Por qué tenemos que ser minoría?
¿Por qué? El Señor me dijo, eso no depende de mí, eso depende de ti. Digo, no, Señor, en la Escritura siempre tú escoges y el bando que tú animas a ir contra la corriente es minoría. Le digo, sí, pero no depende de mí, nota bien. Y claro, dice que Daniel propuso en su corazón y sus amigos no contaminarse con la comida ni la bebida del rey. Era comida que no era comida kosher, comida santificada conforme a las normas de la ley hebrea. Era comida que era ofrecida a ídolos. Se estaban exponiendo a lo pagano. Parecía tontería, pero entendí que lo que estaba en el fondo estaba en juego la coherencia. ¿Por qué somos minoría? Porque son pocos los que son coherentes. En otras palabras, ir contra la corriente, solo aquellos que avanzan contra la corriente, ir conforme al propósito de Dios contra la corriente, demanda coherencia. Y hay un problema con la coherencia. La coherencia, el precio de la coherencia no es algo que se rinde, es alguien quien se rinde. La verdad de Dios no demanda que nosotros creamos una verdad o incluso que nosotros prediquemos una verdad. El ir contra la corriente para cumplir el propósito de Dios demanda que nosotros seamos la verdad. Su verdad en nosotros nos transforma en hombres y mujeres verdaderos. Coherencia. Claro, cuando entendía esto dije, sí, claro, Señor. Venían a mi mente hombres y mujeres de Dios, cristianos, porque les repito, los demás judíos que fueron llevados con Daniel y sus amigos dijeron, mueche para acá, que hay que comer. Pero ellos dijeron, no, nosotros no nos vamos a contaminar. Y venía entonces a mi mente la gran mayoría, personas que muchas de ellas en mi mente saltaban ejemplos, claro, incoherencia. Recuerdo una vez que aquí hablando con algunos compañeros en la iglesia, me recomendabas ellos una serie, Su Momento, algo de papel, una serie española. Me decían, eso es muy bueno. Yo recuerdo que con mi esposa un día le dije, amor, me recomendaron esta serie, pongámosla. Creo que alcanzamos a ver como un capítulo y medio. Una vulgaridad. Eso es palabra mal hablado, eso hablaban, no, una grosería de serie. Y yo le dije a mi esposa, yo no me he esforzado tanto para limpiar mi casa, para yo mismo traer mugre a mi casa. Y la quité. Y al otro día me preguntaron los compañeros, ¿y qué tal la serie? Le dije, no, una día. Ay, no sea así, sea religioso, complicado usted, sabroso. Si usted verá, esto es un éxito esa serie. Usted le pone mucho misticismo. Entonces venía a mi mente y yo decía, claro, ser coherente en estos tiempos es difícil. Y me emocioné y comencé a juzgar en mi mente a cuánta partida incoherente en la iglesia conozco. Emocionado yo. Dije, Señor, reprende a esos incoherentes. Y de pronto el Espíritu me habló y me dijo, yo no te estoy mostrando eso para que juzgues a los demás. Te estoy mostrando eso para que te juzgues a ti mismo y encuentres que hay incoherencias dentro de ti. Dije, no, Señor. Y comenzó a exponerme una a una mis incoherencias. Quiero decirte con todo el respeto en este lugar, en esta mañana, seguro que en tu vida hay incoherencias. Me recuerdo en alguna oportunidad, yo tengo un trasfondo académico con temas de ciencia y de gobierno. Fue lo que estudié. Diferentes lugares, diferentes estudios. Creo que por eso algún día en alguna conferencia de líderes, de políticos y de iglesias, me invitaron a dar una charla acerca de cómo pelear la familia, qué dice la Escritura y qué dicen las normas en estos temas de aborto,
Recuerdo que era principalmente sobre el tema del aborto. Resulté yo metido en una conferencia, muy nervioso, y le dije: Señor, ¿qué quieres que yo predique? ¿Por qué lado me voy? Y recuerdo que en aquel día el Señor me dijo: háblales de su incoherencia. Habían pastores que yo conocía, habían senadores, políticos, había gente de diferentes lugares del mundo, latinoamericano, claro está, habla hispana. Yo dije: no, yo no puedo salir con un mensaje de esos. Y acallé esa voz que me llamaba y me incitaba a la reprensión. Dije: cállate ahora. Y esa voz me dijo: no, te callas tú. Me torcó. Yo recuerdo que cuando me subí, me pasaron el micrófono. El mensaje era este que el Señor me dijo que les dijera: mira, ustedes están peleando en contra del aborto, porque es verdad que las leyes están matando a nuestros hijos, pero muchos de ustedes emocionalmente han abortado a sus hijos. Le han dado la prioridad al ministerio, le han dado la prioridad al llamado, le han dado la prioridad a la profesión, y le has quitado la prioridad a tu familia. Y defendemos, nos rasgamos las vestiduras para ir en contra del aborto y las leyes, y tu hijo está abandonado en casa. No sabes los sueños, no sabes los propósitos, no tiene un padre, no tiene una madre. Y yo comencé a decir eso, pero así, mire, yo bajé la mirada, yo no miraba, Dios sabe que no miraba. Me daba pena decir eso. Había gente ahí que yo considero mi autoridad en todos estos campos. Y dije: en algún momento me rapan el micrófono. Me dieron 20 minutos. Yo dije: no, yo no me cojo 20. Yo me cojo máximo 10, 15. Con esta vacía que le estoy dando es suficiente. Y hablé así suavecito. Cuando al final levanto mi rostro para entregar el micrófono, me había tomado menos tiempo. Veo, escucho sollozos en medio de la reunión. Gente postrada pidiendo perdón. Solo la coherencia nos hará avanzar contra la corriente. Este mundo no necesita profundas enseñanzas bíblicas, principios traídos de las revelaciones más encriptadas de la Escritura, capacidad o elocuencia a la hora de expresar y de enseñar principios. Lo que este mundo necesita es una generación, una iglesia, un remanente coherente, que viva lo que cree, que viva lo que predica, que viva, que manifieste el poder de la promesa que tú y yo llevamos por dentro. ¿Sabes qué significa la palabra coherencia? Compañía, herencia de coherencia, dar legado. Lo que se transfiere, lo que deja legado, solo es aquello que tiene coherencia. ¿Queremos dejar un legado? ¿Queremos transferir a las generaciones? La base está en la coherencia. Cierra un segundo ahí tus ojos. ¿Qué áreas, qué facetas, qué actitudes no son coherentes y que hoy Dios nos está hablando? Seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Señor, hoy nos exponemos para ser transformados. Hoy no quiero ocultar aquellas áreas o facetas de mi vida incoherentes. Señor, no hablo por ellos, hablo por mí. Las incoherencias de mi carácter, de mi mentalidad, de mi forma de ser. Estoy abocado a un avance contra la corriente. Hay una defensa por mis hijos, por mi esposa, mi familia. Dame coherencia, Espíritu de Dios. Forma en mí
más que un pastor, más que un predicador, más que un jefe. Forma en mí un hijo de Dios coherente, coherente en mi diario vivir, coherente en mi hablar, coherencia en mi expresar. Vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Es la coherencia la que le dio la fuerza a estos chicos para avanzar. Era difícil abstenerse de comer carne, pescado, pollo por 3 años. Ellos no se abstuvieron de comida unos días. Dice la escritura que fueron 3 años a punta de zanahoria, lechuga, racacha, tomate, cual conejos. 3 años. Si yo hubiese estado en esa condición, Padre, no hubiera aguantado. Me mando mi pedazo de carne. Ahora note que fue la coherencia de estos chicos de vivir conforme a lo que Dios había enseñado, que dice el versículo 20 del capítulo 1: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los 3 años después los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. El avance, la conquista, la manifestación se dio a causa de la coherencia. Primer elemento: ¿por qué somos minorías? Porque es muy difícil ser coherente. Es muy difícil ser coherente. Ahora te dije también que el mismo patrón, Dios llama a un hombre, le asigna una misión. Esa misión se trata de ir contra la corriente y somos minoría. Ya entendimos por qué somos minoría. Pero también dice los elementos del patrón, que cuando se enfrenta a la corriente, esa corriente se sube, esa corriente se despacha, esa corriente se hace. Estos jóvenes, pasados los años, en el capítulo 3 se nos narra que Nabucodonosor levantó una estatua de oro de 60, dice la escritura, de 60 codos, y su anchura era de 6 codos, 666, número de hombre. Y en medio de eso, Ananías, estos jóvenes, Ananías, Misael y Azarías, y estaban en lugares de autoridad porque los habían descubierto 10 veces mejores. Parecía que todo funcionaba bien. Entonces se les levanta aquella estatua y se les da la orden de que al sonido, dice la escritura en el versículo 5, al sonido de bocina, flauta, tamboril, arpa, salterio, zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego. Parece que esa tranquilidad y esa aparente conquista no estaba en los planes de Dios, así que se levanta aquella estatua. Sabemos que estos jóvenes coherentes deciden no adorarla. Nabucodonosor los llama y les pregunta: me he enterado que ustedes no están adorando la estatua. Ellos se mantienen firmes. Le contestan incluso en el versículo 16 del capítulo 3. Le dicen a Faraón: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, rey, nos librará. Versículo 18 es un poco raro. Y si no, como que hay un atisbo de duda, y si no nos libra, igual sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro. Cuando le da esa piedra, le tiembla la mejilla, le tiembla el cachete, así como cuando le pasa a usted, y así le pasó a Nabucodonosor. Y ordenó
que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Como que no era suficiente tenerlo caliente, había que calentarlo, ¿cuánto? 7 veces más. 7 es número perfecto, es número de lo completo. Me hace a mí pensar que ese 7 no fue que Nabucodonosor se le ocurrió al azar calentarlo 7 veces más. Era Dios que quería que lo calentasen 7 veces más. Yo creo que estos chicos dijeron: pero Dios, ya es suficiente, ya es un horno ardiente, ahora 7 veces más. Señor, ¿por qué a esa minoría que se mantiene luchando contra la corriente, ese enemigo se levanta tan fuerte? Incluso pareciera que lo haces de aposta, Dios. ¿Cómo es que le dices a Gedeón que pelee después de un ejército de 32,000, que pelee solo con 300? ¿Por qué? ¿Por qué como que buscas debilitarnos? Y entonces entendí que cuando Dios quiere usarte, primero te debilita. Es un principio de la palabra. El mayor impedimento para que tú seas usado no es tu debilidad, es tu capacidad. Mira. La debilidad, ¿por qué le conviene a Dios tú y mi debilidad? Porque la debilidad crea dependencia. A nuestra capacidad crea autosuficiencia. Por eso Dios te debilita. Y creo que eso fue lo que escribió el apóstol Pablo en 2 de Corintios 7, versículo 12, capítulo 12, versículo 9. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, dice Dios. Dios te necesita débil para manifestar su gloria en ti. Entiendo y ahora comprendo. Solo sabrás que Dios es todo lo que tú necesitas cuando Él sea lo único que tú tengas. Por eso te debilita, por eso te quita aquello que te da fuerzas, por eso te diezma, por eso te resta. Porque cuando lo pierdes todo, entiendes que Él es lo único que tú necesitas. Cuando todo parece contrario, comprendes que Él es lo único que permanece fiel. Cuando el médico dice que es cáncer de muerte, entiendes que Él es lo único que te puedes aferrar. Cuando el banco te dice, es momento de expropiar, sabes que Él es lo único que puede proveer. Cuando el dinero no alcanza, cuando las fuerzas no alcanzan, cuando la capacidad no alcanza, es el momento exacto, es el momento indicado para que su poder se manifieste. Nota esto. Dice que cuando estos chicos fueron metidos al horno de fuego, fue que vieron a un cuarto hombre semejante a los dioses caminando entre ellos. Pregunto, ¿ese cuarto hombre recién se despertó y llegó apresurado? ¿O ese cuarto hombre estaba desde el principio con ellos? Estaba desde el principio, pero no lo veían. En su capacidad no lo veían. Cuando entraron al horno de fuego y ya no había más en quien confiar, esperar o aferrarse, sus ojos fueron abiertos y entonces comenzaron a ver al cuarto hombre. Tú verás al cuarto hombre en medio de tu debilidad, en medio de tu flaqueza, en medio de tu crisis. Ahí se abrirán tus ojos y entenderás que el cuarto hombre camina contigo. Levanta tus manos en medio de la batalla. Ahí lo verás fortaleciéndote, dándote un grito de guerra. Eso fue lo que entendió David cuando enfrentó a Goliat. ¡Oh, qué gigante más grande! Tuvo que levantar su mirada. Y mientras todos miraban la armadura esplendorosa y aquel hombre de casi 3 metros de altura, David le dijo al gigante: quite de ahí que me estorba. Todos lo miraban, sus ojos enfocados, el pueblo en plena batalla. Y David: quite, hombre, quite de ahí, gigantón, que me tapa la luz. ¿Qué es lo que usted quiere ver?
¿Acaso no he dicho, levantaré mis ojos a los montes? ¿De dónde vendrá mi socorro? Quite ahí, gigante, que no me deja ver más allá. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En el mayor momento de debilidad de David, solo con una piedra pudo ver al cuarto hombre. No le tengas miedo a tu debilidad. No le tengas miedo a tu flaqueza. Dice la escritura, versículo 21: estos varones fueron atados con sus mantos, símbolo de autoridad, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. ¿Qué significaba? No les quitaron sus ropas. Sus ropas eran sinónimo ¿de qué? De su posición. Note esto: ellos fueron echados al horno y sacrificaron su posición por defender su convicción. Y cuando un hombre coherente renuncia a su posición, ¿qué es lo que le da la fuerza? ¿Qué es lo que le da el estatus? ¿Qué es lo que le da la autoridad? Cuando estos hombres renunciaron a su posición por defender su convicción peleó por su posición y engrandeció su posición. Nota esto, dice el versículo 30 al final del capítulo, versículo 28, vale la pena leerlo. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Coherencia. Por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Estaban venciendo contra la corriente. Un decreto los había mandado al horno. Ellos transformaron el decreto de adoración de paganismo por un decreto de autoridad y de adoración a Dios. Su coherencia dice: cualquiera que se levante en contra del Dios de ellos sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Y por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Versículo 30: entonces el rey engrandeció. Entonces el rey, sabemos que fue Dios el que lo engrandeció. Usó a este rey para engrandecer a estos jóvenes y los puso en los lugares más altos de la provincia de Babilonia. Nota esto: cuando ellos renunciaron a lo que los hacía fuerte, a su posición, sus mantos, su autoridad, y se mantuvieron firmes y se aferraron a su convicción, peleó por su posición y los engrandeció aún a una posición mayor. Cuando tú rindes aquello que te da fuerzas, cuando tú entregas aquello que te fortalece, cuando tú entregas aquello que te hace capaz, cuando tú entregas aquello que otros admiran y celebran, cuando tú lo rindes por tu convicción peleará por tu posición y te llevará aún más lejos, aún más lejos, aún más lejos, aún más lejos. Alguien que lo pueda decir: Señor, hoy en mi debilidad grande eres. Se perfecciona. Nada más quiero ahora que tu espíritu fluya sobre mí. Puedes saciarme. Vamos, ponte sobre tus pies. Ponte sobre tus pies, alaba al Señor y deja que el espíritu de esta palabra toque tu vida. Aunque imperfecta esté, llena todo mi ser.
Cuando tú eres coherente, levantas descendencia para la gloria de Dios. Entonces tendrás hijos que no te avergonzarán. Y si un día te avergonzaron, quien ahora queda avergonzado es Satanás. Sigue compartiendo, hijo. Dale aplausos a Dios. Tome su asiento un segundo. Qué bonita interrupción de nuestro apóstol. Así que cuando un hombre es coherente, aquellos hijos que un día fuimos de vergüenza, terminaremos siendo de honra. Créelo para tu casa, créelo para tu familia, créelo para tus generaciones. Ahora hay un detalle ahí menor que no me lo quiero saltar. Ellos le dicen a Nabucodonosor: mira, es necesario que te respondamos sobre este asunto, si vamos o no a adorar. Aquí nuestro Dios, en quien servimos, versículo 17, capítulo 3, puede librarnos del horno del fuego ardiente, y de tu mano, rey, nos librará. Y versículo 17, y si no, chanfles, y si no, ese como si no es como atravesado, de verdad, ese si no, no cuadra. O sea, uno está parado en medio del horno, valiente, lleno de fe, y el Señor me librará. Y bueno, pues si no me libra, hay un chancecito que no me libre. Si no me libra, pues tampoco. Y Señor, ¿cómo así? Y me hace pensar que todos en algún momento, cuando recibimos una promesa, caminamos en contra de la corriente, Dios nos debilita para fortalecernos en su poder. Tenemos instantes donde dudamos de la promesa. Tenemos instantes donde pensamos: ¿y si soy yo? ¿Sí seré yo? ¿Sí lo lograré? ¿Y si no? Y entonces, mira, muchos de nosotros pensamos que una promesa es más como una premonición, que un día se cumplirá, un sueño que Dios nos dio, y como que un día estamos caminando y se agitan los dados del baloto espiritual del reino de los cielos, y caen los dados y ¡pum!, no lo ganamos. ¡Ay, ay, ay, qué belleza! Pues Dios te prometió un gran ministerio y vas caminando y ¡ay! Llegó una invitación para un estadio, para una multa. ¡Ay! Se cumplió, ¿vea? ¡Qué belleza! Pensamos que como que y hablamos del de repente, y a veces hasta lo entendemos un poco mal, y esperamos simplemente que en medio de lo rutinario sucedan de repentes. Predicamos mucho que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, pero a veces lo traducimos y decimos: yo soy la meta, la verdad y la vida, porque no nos gusta el camino. El camino habla de proceso. Lo cambiamos un poquito. Mira esto. La semilla, cuando Dios te da una promesa, es la misma palabra de Dios, es la misma semilla, es el mismo esperma, si me permite la expresión, de Dios incubándote una semilla para dar fruto a esa promesa. Es una semilla que te pega, que se te mete, que te golpea. La semilla no es una promesa que anda en el aire dando vueltas y tú caminando, y Dios te dio una promesa que está por ahí y un día te estrellaste con la promesa y se cumplió. No, así no es. Cuando Dios te da una promesa, cuando Dios te da una promesa, un sueño, una visión, es que Dios lanza su semilla, su palabra, lanza su genética, su ADN dentro de ti, y esa promesa comienza a patalear, esa promesa comienza a dar golpes, esa promesa comienza a moverse, a transformarte, a triturarte, a moldearte, a arrancarte.
a desmenuzarte. Mira, para que me entiendas, o mejor, para que me haga entender. Cuando Jesús transformó el agua en vino, en la escritura, el agua, la fórmula química del agua es el H2O. La molécula de agua contiene 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno, H2O. Cuando Jesús en aquella fiesta dijo, sírvanla, esa molécula de agua, ¡pum!, recibió una orden. El agua, el vino, el vino es 85% agua. Y el elemento más importante entre la diferencia entre el vino y el agua es el azúcar. La fórmula química del azúcar es parecida a la del agua, solo que tiene carbono. Tiene C11H11O2. No es H2O, sino C11H12, y O2. No quiero confundirlo. Lo que le quiero decir es que la molécula de azúcar tiene hidrógeno, carbono y oxígeno. Tiene el carbono que no tiene la del agua. Así que cuando Jesús dijo, sírvanla, aquella molécula H2O de agua, ese H comenzó a dar vueltas y comenzó como en su interior a brincar. Y algo me está pasando. Miraba al oxígeno, y el oxígeno, yo no sé qué nos está pasando, pero algo se está saliendo de aquí, algo se me está desprendiendo. Y comenzó a desprenderse un átomo que se volvió carbono, y lo miraron y todos quedaron sorprendidos. Y ese agua se transformó en vino. Lo que te estoy diciendo es que cuando tú eres lanzado por una palabra, esa palabra no está en el aire, esa palabra te penetra, y esa palabra comienza a moverte, esa palabra comienza a triturarte, esa palabra comienza a golpearte, esa palabra comienza a rendirte. Mira, todo lo que un día se hace público en una promesa se gestó primero en lo secreto. Es el principio de Dios. Todo lo que sucede en secreto un día se hace público. Es decir, que esa promesa, el cumplimiento de esa promesa, se gestará en lo íntimo, en lo secreto. Hemos dicho, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, o detrás de toda gran mujer hay un gran hombre. Bíblicamente yo te digo hoy, detrás de todo gran cumplimiento hay un hombre siendo transformado por una promesa. Detrás de todo gran cumplimiento hay una mujer siendo triturada por una promesa. Por eso aquí he enseñado una y otra vez, tú no tienes una promesa, la promesa te tiene a ti. Los que hemos querido renunciar a la promesa, tirar la promesa, no, ya no quiero ser más triturado, y le he dicho a Dios, llévate para allá tu promesa, y cuando la suelto vuelve con más fuerza, porque yo no tengo una promesa, la promesa me tiene a mí, ella está pegada a mí, ella está sobre mí, ella está dentro de mí, me patea, me incuba, me está engendrando el cumplimiento de Dios, y aunque yo me resista, ella se sigue ahí moviendo, ella sigue ahí transformando. Y eso es lo que nos duele. Finalmente, muchos decimos, Señor, yo no soy. No, eso no se va a cumplir. Tú me conoces, tú sabes mis imperfecciones. Y yo creo que Dios te dice en esta hora, sí, yo sé que tú no eres. Señor, tú me conoces, tú sabes que yo no puedo. Y yo creo que el cielo contesta y dice, sí, yo sé que tú no puedes. Por esa razón es que te envío una promesa, porque esa causa de la promesa, esa causa de mi palabra en ti, transformando, organizando, triturando, moldeando, incubando a mi imagen en ti. Tu imagen, sí, esa no sirve para cumplir la promesa. Es mi imagen en ti la que va a hacer que se cumpla la promesa. Por eso la promesa te trabaja, por eso la promesa te tritura. Y quizás vino que hay gente contra la corriente queriendo luchar, y la corriente más fuerte que enfrentas eres tú mismo.
tus dudas, tu falta de fe, tú mismo. ¿Qué tal si cierras tus ojos ahí y dejas de pelear contra esa corriente y le dices: Señor, eres tú transformándome, Señor, eres tú cambiándome, Señor, eres tú haciendo tu obra en mí?